Bien, pues vamos a compartir la palabra y hemos estado hablando en los últimos días acerca de la fe, de la ley de la fe, de la clase de fe de Dios, de la fe que proviene de Dios, de la fe de Jesús. Y la fe es gobernada por leyes. Así es que la fe es consistente, la fe es constante, la fe es como un siervo para nosotros. Es decir, necesitamos aprovechar toda la bendición que nos ha sido dada por gracia, concedida por gracia en Cristo Jesús, a través de poner en acción la fe. La fe nos ha sido dada por medida. La medida de fe la tenemos tú y yo si somos creyentes nacidos de nuevo, de acuerdo a lo que dice la palabra. Tenemos la medida de fe, una fe tan preciosa como la del apóstol Pablo, como la del apóstol Pedro, una fe tan preciosa como la misma fe de Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Así es que, ¿cuáles son las leyes que gobiernan la fe o cómo es que la fe opera? A través del oír la palabra de Cristo, a través de hablar y declarar, porque con el corazón creemos y con la boca confesamos, poner en acción o actuar de acuerdo a lo que creemos, es decir, aplicar la fe de Jesús, la fe que proviene de Dios, que nos ha sido dada, en lo que estamos creyendo, vivir en lo que estamos declarando, creyendo, caminar en ello, porque la fe sin obras es muerta, como dice la palabra, pero también es muy importante que podamos entender que la fe tiene que, digamos que, fortalecerse o ejercitarse de una manera poderosa cuando nosotros nos sujetamos a la palabra, cuando nosotros nos humillamos ante el Señor. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera o con nuestras fuerzas, es que entonces la fe no puede ejercitarse. Pero cuando nosotros entendemos que es por gracia, cuando nosotros entendemos que no se trata de nosotros, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros, cuando nosotros declaramos y entendemos y creemos que es por causa del favor de Dios, por el poder de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros entendemos nuestra condición en Cristo, nuestra identidad en Cristo, cuando nosotros entendemos como el apóstol Pablo dice y está descrito como el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros nos hacemos menos, es decir, en hacer las cosas en nuestras justicias o a nuestra manera, pero confiamos en la palabra, confiamos en el Señor y hacemos las cosas descansando en la gracia, esforzándonos por entrar en la gracia, en el reposo del Señor, para que el poder de Dios opere. Entonces es que la fe actúa, entonces es que la fe se apropia de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. La fe es fundamental para el creyente. Sin fe es imposible agradar a Dios. El creyente fue llamado a vivir por fe y para fe, porque la fe permite que toda la bendición que Dios nos ha dado para la vida y la piedad pueda utilizarse, pueda aprovecharse, pueda manifestarse en nuestras vidas. La fe es como la mano que penetra en el ámbito espiritual, en donde se encuentra todo lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús, y lo atrapa y lo manifiesta en el ámbito natural para que nuestra alma y nuestro cuerpo se beneficien, nuestras acciones, nuestras circunstancias sean empoderadas y la fe manifieste el poder de Dios, la gloria de Dios en el nombre de Jesús. La fe opera por la palabra y por el Espíritu de Dios. La fe es extraordinaria, la fe es espiritual. Ahora, pero una parte importantísima que nosotros necesitamos entender y identificar es qué tiene que ver la fe y qué tiene que ver la incredulidad en el creyente. Muchos piensan que lo opuesto a la fe es la incredulidad y que si alguien tiene incredulidad no tiene fe. En otras palabras, unos piensan que o tienes fe o tienes incredulidad. Pero la palabra del Señor nos demuestra que la fe nos fue dada por medida. Es decir, ya es nuestra si somos creyentes nacidos de nuevo. Y que la incredulidad puede existir o coexistir juntamente con la fe. Y lo que hace la incredulidad es oponerse a la fe, de tal manera que la fe es poderosa, pero la incredulidad es tan poderosa que puede impedir que la fe pueda apropiarse de la bendición que Dios ya nos dio por gracia en Cristo Jesús. La incredulidad es un estorbo. La incredulidad es como una fuerza que va en sentido opuesto a la fe,
tan fuerte y poderosa es la incredulidad que puede operar en nuestras vidas para que nosotros quedemos sin provecho a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que la palabra de Dios nos ha concedido. Tan es así que usted puede recordar historias del Señor Jesucristo cuando el Señor no pudo hacer milagros por causa de la incredulidad del pueblo. Ahorita vamos a leer algunos versículos, pero es importante que podamos entender que necesitamos apartarnos de la incredulidad, necesitamos rechazar la incredulidad, necesitamos no contaminarnos con todo aquello que es contrario a la palabra, que lo único que va a traer es incredulidad. La incredulidad, de acuerdo al contexto bíblico y a lo que la palabra de Dios nos enseña, podríamos definirla de alguna manera como en tres tipos de incredulidad. Podríamos definir algunas otras, pero básicamente la incredulidad tiene que ver con tres tipos de incredulidad. Una de ellas es por la ignorancia de la palabra. Aquel creyente que no conozca la palabra y que diga que tiene fe, lo que realmente tiene es incredulidad. ¿Por qué? Porque este mundo está continuamente instruyendo, enseñando. Este mundo está hablando de incredulidad. Así es que si el creyente no conoce la palabra, pero tiene comunión con este mundo, porque es inevitable que las personas no tengan comunión con este mundo. Por eso necesitamos identificar y entender que necesitamos apartarnos de la incredulidad. Así es que una de las, digamos que definiciones de la incredulidad es que la incredulidad puede venir por causa de la ignorancia de la palabra, de la ignorancia de la palabra. Otra razón o tipo de incredulidad es que la incredulidad viene por causa de entender incorrectamente la palabra. Por causa de entender incorrectamente la palabra. Por ejemplo, ahora que hemos pasado las contingencias y que hemos pasado la pandemia y que el mundo se sacudió hace 2 años y estuvo prácticamente en una sujeción de pánico y temor durante 1 año, año y medio. Muchos creyentes sucumbieron, muchas iglesias sucumbieron por causa de este terror influenciado por este mundo. No necesariamente por la enfermedad, no necesariamente por la contingencia en sí, pero por las malas noticias, pero por la misma influencia de las personas enseñando temor, enseñando incredulidad, y muchos creyentes compraron esta idea. Muchos líderes predicaban acerca de esta incredulidad, porque la palabra habla del poder de Dios y nada se puede sujetar, es decir, nada está en más alta autoridad y en más poder que el nombre de Jesús y que la palabra del Señor y que el poder del Espíritu Santo. Y muchos empezaron entendiendo incorrectamente a hablar incredulidad en las mismas iglesias, entre los mismos creyentes. Hacían alarde de que estaban enfermos de esta situación de la cual sufrió todo el mundo, y aún así se decían victoriosos porque habían padecido y habían salido adelante de la enfermedad. Pero eso es hablar de incredulidad. Se sometieron a creer que podían enfermarse. Las iglesias se sujetaron a creer que podían enfermarse. Y no lo digo para condenar a nadie. Y la enfermedad es parte de un mundo incrédulo. Pero la enfermedad no proviene de Dios. La enfermedad no tiene nada que ver con el Evangelio. Es más, sí tiene que ver con el Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos curó, nos sanó por sus heridas. Es decir, fuimos redimidos de la enfermedad. Esa es la única competencia que la enfermedad tiene con el Evangelio. Que fue redimida, así como la escasez, así como el pecado, así como la deuda, así como las injusticias. Fuimos redimidos. Pero muchos hicieron alarde de hablar de esta incredulidad por causa de entender incorrectamente la palabra. Así es que la incredulidad viene por ignorar la palabra, la incredulidad viene por entender incorrectamente la palabra. Y la incredulidad viene por cuestiones naturales o por cuestiones de los sentidos.
Es decir, las experiencias que tenemos delante de nuestros ojos, de nuestros oídos, que no tienen que ver sino con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que observamos, causa incredulidad. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Solo antes de entrar a la palabra, quiero recordarle acerca de la historia de Jairo. Recuerde que Jairo le pidió al Señor Jesucristo que viniera a sanar a su hija. Su hija estaba muy enferma. Y en el trayecto se apareció una mujer que había sido enferma, había estado enferma de flujo de sangre por muchos años, 12 años, y aquella mujer tocó el manto de Jesús y salió virtud del Señor Jesús y aquella mujer fue sanada y Jesús se detuvo. Y dice la escritura que preguntó quién había sido y aquella mujer dijo, fui yo. Y dice la palabra que aquella mujer le habló y le dijo a Jesús todo, le contó todo lo que había padecido. Y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Y cuando estaban en esto, vinieron de casa de Jairo a decirle a Jairo que no molestara más a Jesús porque su hija ya había muerto. Y Jesús, escuchando esto, Jesús le dice a Jairo, Jairo, no temas, solo cree. Cuando llegaron a casa de Jairo, estaba el alboroto, todo el mundo llorando, todo el mundo lamentándose por la muerte de aquella niña. Y entonces Jesús les dijo, no está muerta, solo duerme. Y se burlaron de él. Y entonces Jesús sacó a todos, los echó fuera de la casa a todos y solo entró con los padres y con los discípulos que le acompañaban. Es decir, rechazó, resistió la incredulidad. Aquellas personas estaban manifestando incredulidad. Y entonces el Señor Jesucristo resucitó a la niña. También recordemos cómo el Señor Jesucristo, cuando resucitó a Lázaro, resistió a la incredulidad cuando el Señor Jesucristo dijo, Lázaro duerme, Lázaro duerme. Y cuando los discípulos no entendían, Jesús les dijo, Lázaro ha muerto, pero voy a resucitarle. Es decir, cuando las situaciones pasan, no podemos hacer alarde de ellas, no podemos ignorarlas, pero debemos hacer o gloriarnos en la palabra de Cristo. Es como dijéramos que una persona dice, la palabra de Dios dice que por las heridas he sido curado, pero me siento mal. Eso es incredulidad. No es lo mismo a decir lo siguiente, el doctor dice que estoy enfermo, mi cuerpo dice que estoy enfermo, pero yo creo lo que la palabra de Dios dice, que por las heridas de Cristo he sido curado, así es que enfermedad te resisto en el nombre de Jesús. Esa es una diferencia muy grande. Bien, así es que acompáñenme por favor a leer la escritura en Mateo capítulo 17. Vamos a ir por favor a Mateo capítulo 17 y vamos a empezar a leer en el versículo 14. Dice así la escritura, Mateo capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron, el gentío vino a Jesús. Cuando llegaron al gentío, vino a él, es decir, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de Jesús diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Los discípulos no le habían podido sanar. Los discípulos ya habían tenido la experiencia del poder de Dios cuando Jesús los envió a los 70, cuando los envió a los 12, y aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús, y los discípulos liberaron y sanaron a muchos. Pero en este momento los discípulos no habían podido sanar a aquel lunático. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿De quién está hablando? De los discípulos actuando o intentando liberar o sanar a aquel muchacho en la manera en la que lo estaban haciendo. Digamos que en la condición, ¿cuál era esa condición de los discípulos? Incredulidad. ¿Los discípulos tenían fe? Sí, por eso intentaron sanar al muchacho. ¿Por qué? Porque ya lo habían hecho anteriormente. Pero también había incredulidad. ¿Cómo es que llegó la incredulidad? Ahorita el Señor Jesucristo nos lo explica más adelante. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice la Escritura. Y dice la palabra que Jesús entonces reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces, viniendo los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera?
¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Es lo que le preguntan los discípulos al Señor Jesús. Y Jesús les dice, por vuestra incredulidad. En el griego, la palabra que se usa aquí es la palabra incredulidad o la palabra sin fe. Pero la palabra más correcta es incredulidad por causa de vuestra incredulidad. En unas Biblias dice por vuestra poca fe. Pero el Señor Jesucristo no se está refiriendo a que tenían muy poquita fe, porque dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate y vete de aquí para allá, y se pasaría, y nada será imposible. Así es que Jesús no hablaba de una fe pequeña, porque les dice, si fuera tan pequeña como un grano de mostaza sería suficiente. Así es que la realidad es que Jesús les dice que es por causa de la incredulidad de ellos. ¿Cómo vino la incredulidad a los discípulos cuando los discípulos sí creían en la autoridad y en el poder de Jesús? Aunque la Biblia no nos enseña cómo es que ellos estaban tratando de sanar a aquel muchacho, pero Jesús les dice, si tú crees, aunque tu fe sea del tamaño de un grano de mostaza, dice, dirías a este monte, quítate y pásate para allá y nada será imposible para ustedes. Así es que aunque ellos no habían recibido la medida de fe, pero Jesús había impartido fe sobre ellos para que ellos, autoridad y poder, para que ellos pudieran sanar a los enfermos. Y ellos habían estado con Jesús ya tiempo. Sin embargo, a ti y a mí nos fue dada la medida de fe, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 3. A todo creyente nacido de nuevo, ya tenemos la fe de Jesús, la fe que proviene de Dios. Dice entonces el Señor Jesucristo, porque no había ido a la cruz Jesús, no había sido resucitado, no había venido el Espíritu Santo para que los creyentes nacieran de nuevo, aún. Y Jesús dice, pero este género, este tipo, no sale sino de oración, con oración y ayuno. Muchos creen y inclusive predican acerca de que Jesús dijo que este tipo de demonios no sale sino con oración y ayuno. Y muchos malinterpretan. La incredulidad viene por entender incorrectamente y de ahí sacan toda una serie de doctrinas acerca de la guerra espiritual y en contra de los demonios, pero la palabra es muy sencilla, porque no se trata de nuestra capacidad de conciencia y de raciocinio, sino se trata de cedernos a nosotros, se trata de confiar en el Señor y la palabra dice, sométete a Dios, a su palabra. Resiste al diablo y huirá de ti. Resiste al diablo y huirá de ti. Dos cosas. Sométete a Dios. Resiste al diablo y huirá de ti. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Es decir, no confíes en tus fuerzas porque con tus fuerzas no puedes. Sino echa mano de lo que te ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Y ahí está el poder de Dios. Inclusive la palabra dice que tenemos el poder que levantó a Cristo entre los muertos. El poder que resucitó a Cristo entre los muertos. Está en ti y está en mí. Y se activa a través de la fe, que viene por el oír la palabra, por declarar la palabra y por actuar en la palabra. Pero es importante que resistamos la incredulidad. Dice, por ejemplo, ahorita regresamos aquí a Mateo 17, pero dice la Escritura en Romanos 4, solo apúntalo, versículos 19 al 22, Romanos 4, versículos 19 al 22, hablando de Abraham. Dice, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo que casi era de 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad. Es decir, se apartó de la incredulidad y no se consideró a sí mismo. Si Abraham se hubiera considerado a sí mismo, hubiera visto su incapacidad humana, y eso hubiera sido incredulidad. Ahí vemos una manera de poder entender la incredulidad natural. Es una de las 3 tipos de incredulidad que podríamos decir que existen. Así es que Abraham pudo haber tenido o manifestado incredulidad natural por causa de ver su cuerpo ya casi muerto, porque era de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, pero no dudó, se apartó de considerarse a sí mismo y entonces caminó en la fe. Dice, pero fue fortalecido en la fe cuando dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y esto es bien interesante porque la fe se afirma cuando damos gloria a Dios. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Reconocerle, tenerlo en alta estima. Él es lo máximo, Él es lo primero.
le amamos porque Él nos amó primero, Él nos concedió por gracia todas las cosas en Cristo Jesús, y glorificar a Dios tiene que ver con armonizar con su palabra, armonizar con su Espíritu Santo, que la fe empiece a fortalecerse. Pero cuando perdemos de vista a Dios, cuando perdemos de vista a Jesús, la Biblia dice acerca de la fe: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si ponemos nuestros ojos en Jesús, no vamos a tener remedio más que glorificar su nombre, ser agradecidos para con Él, adorarle y exaltarle por su persona divina, por su majestuosidad, por lo que hizo por nosotros, por su amor incondicional, por la abundancia de su gracia y de su justicia. Y eso fortalece la fe porque nos aleja de la incredulidad. O glorificas a Dios o glorificas las cosas de este mundo. O pones los ojos en Jesús, o pones tus ojos en la enfermedad, en la escasez, en la depresión, en la soledad, en los problemas, en el caos, en el pánico, o pones tus ojos en Jesús, el Redentor que nos redimió del rechazo, de la vergüenza, de la depresión, de la escasez, de la enfermedad, de las deudas, de la maldición, y nos dio bendición, aceptación de su gloria, salvación, riqueza, poder, su espíritu, su palabra, su mente, su unción, su sabiduría, su redención, santificación y justificación. Nos justificó de una manera perfecta en su obra terminada, completa. Así es que ponemos nuestros ojos en Jesús, como dice la Escritura, lo cual hizo Abraham, glorificando a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Así es que, ¿qué fue lo que le pasó a los discípulos? Los discípulos entraron en una incredulidad natural. Mire cómo dice Hebreos 5:14. Dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Nuestros sentidos son una bendición, pero cuando están sujetos a la voluntad del Espíritu, cuando están sujetos a la palabra del Señor. Recuerde que tú y yo tenemos, dice la Escritura, que tenemos, nos fue dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, dominio propio. Y parte del fruto del Espíritu es templanza, mansedumbre, templanza, dominio propio. Así es que nuestros sentidos son una bendición cuando están sujetos a nuestro yo interior, a nuestro nuevo hombre, a la guianza del Espíritu. Pero son un estorbo y causan incredulidad natural, que la incredulidad, sea por desconocer la palabra, sea por entender la palabra incorrectamente, o sea por la incredulidad de los sentidos o la incredulidad natural, es una fuerza que se opone a la fe y nos obstaculiza, impide que la fe pueda actuar libremente y que podamos apropiarnos de todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que si hay incredulidad, no podremos aprovechar la bendición, no podemos aprovechar de una manera exitosa toda la bendición que nos fue dada en la palabra, en el Espíritu, en el amor, en la gracia, en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió con los discípulos? Los discípulos intentaron sanar a este lunático, a este muchacho, y aquel muchacho, dice la Escritura que cuando Jesús fue a liberar al muchacho, aquel espíritu tumbó al muchacho y el muchacho empezó a hacer un teatro, es decir, a echar espuma, quizás se le voltearon los ojos, empezó a hacer un teatro, lo cual quizá los discípulos no habían experimentado antes. Quizás sí, quizá no, no lo sabemos, pero el hecho es de que la manifestación de aquel digamos que espíritu malo que estaba en el muchacho impresionó a los discípulos y entonces ellos activaron su incredulidad que proviene por los sentidos. Y al hablar y declarar y manifestarse y no permanecer en la fe, entonces empezaron a ver la imposibilidad o empezaron a ver el no éxito en lo que querían hacer. Es decir,
el mal resultado, que no tenían el resultado y se desesperaron. Es como cuando alguien cree la palabra y está queriendo tomar la bendición, es decir, manifestar la bendición en lo físico porque sabe que en lo espiritual ya está dada y no permanece creyendo. Y a la hora, al día, a la semana, olvida, pierde la fe o no se mantiene en la palabra y entonces cree que Dios no se lo concedió. Eso es cuando entendemos incorrectamente, o no persevera, o no persevera. Es como cuando la mamá le habla a sus hijos para venir a comer. Hijos, vengan a comer. Y a los 2 minutos, hijos, vengan a comer. Y a los 3 minutos, hijos, y les habla 5, 6, 10 veces. A la 1, a las 2, a las 3, vengan a comer. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque la mamá permitió desde el principio que así sucediera. Si mamá o papá hablan a sus hijos desde pequeños y les dicen, hijo, vengan a comer, y los hijos no vienen, a los hijos se les disciplina para que los hijos entiendan que se les dice una sola vez y ellos tienen que actuar, entender correctamente y actuar de acuerdo a lo que se les dice. Pero a veces papá, a veces mamá no entienden correctamente este proceso y ellos mismos causan que los hijos no les obedezcan. Entonces ellos no confían en sus palabras. O cuando los padres o las personas dicen una cosa, pero después dicen otra completamente diferente y no perseveran en un solo pensamiento, sino que disvarían y entonces causan incertidumbre. Y los hijos, cuando son enseñados así, crecen con una voluntad inconstante. Y los niños fueron llamados a ser instruidos en la palabra de una manera correcta para crecer con una voluntad firme. Cuando tú dices las cosas y no cumples lo que dices, entonces tu corazón no entiende. Tu corazón se confunde. Y cuando quieres hablar la palabra, tu corazón no entiende. Entonces no haya diferencia. Te voy a dar un ejemplo. Si tú estás acostumbrado a decir las cosas 10 veces y nadie te hace caso, o tú dices voy a llegar temprano y llegas 1 hora después, o tú dices voy a hacer eso y no lo haces, entonces tu corazón no entiende la relación entre los hechos y las palabras. De tal manera que cuando tú le hablas a la enfermedad y le dices te resisto en el nombre de Jesús, tu corazón no cree lo que tú dices. Porque no hay una armonía entre lo que dices y lo que hablas. Por eso es muy importante que así como creemos, hablamos, en lo natural, lo que hablemos necesitamos actuar. Es decir, necesitamos actuar de acuerdo a hablamos o necesitamos hablar de acuerdo a lo que actuamos. No debemos permitir, esto muchas personas lo malinterpretan y no le toman importancia, pero por ello la fe siempre está frustrada en sus vidas, porque eso causa incredulidad. Así es que los discípulos se maravillaron, es decir, se escandalizaron por lo que había sucedido y eso permitió que una incredulidad natural por lo que estaban viendo entrara a sus vidas y la fe ya no pudo operar. Y Jesús, que él era perfecto, cuando se manifestó aquel muchacho de tal manera, él, siendo perfecto en la fe, porque es el autor y consumador de la fe, él no claudicó, él permaneció. Él dijo la palabra, no insistió 10 veces, él simplemente esperó, habló la palabra y él entendía que su palabra tenía autoridad y poder aún sobre el demonio o aquel espíritu malo. Pero aquel espíritu estaba simplemente resistiéndose, es decir, manifestando su último show antes de salir de aquel muchacho. Y entonces el muchacho fue completamente liberado. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿cómo sale este problema? Porque ellos le dicen, ¿por qué no pudimos? Y Jesús les dice, por la incredulidad. ¿Cómo sale este tipo de incredulidad? Solamente a través del ayuno y la oración. ¿Por qué? Porque cuando oramos, hacemos morir a la carne. Si hay algo que la carne no quiere, los sentidos, es orar. Usted haga una reunión de oración, invite a muchos y es en donde menos personas va a haber. Puede invitar a un grupo a compartir la palabra y va gente, o un tiempo de alabanza y va gente, un tiempo de convivencia
entre cristianos sí va gente, pero invite a orar y es donde menos va gente. Y en el ayuno, cuando hablamos del ayuno, el ayuno tiene que ver con someter a nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con la comida? La comida es uno de los poderes más grandes que el cuerpo tiene. Por causa de la comida, tu cuerpo te ordena y te manda a ti. Tu cuerpo te dice, tú no tienes el señorío. Le habla a tu hombre interior y dice, no, yo soy el que tengo el control, dice tu cuerpo. Cuando yo te pido de comer, tú me das de comer. Yo te ordeno, yo te controlo. Yo te pido algo con azúcar y tú me das azúcar. Entonces el cuerpo está exaltado. Entonces el cuerpo está gobernando. Y entonces es una incredulidad fuerte. Estás prestando atención a los sentidos y eso está causando incredulidad. Así es que una de las maneras de mermar, apaciguar, rechazar la incredulidad natural es a través de someter tus sentidos, y el más importante de todos es el sentido del gusto, el más poderoso. Por eso el ayuno merma ese sentido y le demuestra al cuerpo quién tiene el control, quién tiene el dominio. Yo tengo el dominio, mi hombre interior tiene el dominio sobre mi cuerpo. Y entonces ayunar y orar merman la carne, los sentidos, y demuestran o le señalan o le dan a entender al cuerpo, inclusive al alma, a los sentidos, de quién tiene el control, para que la incredulidad no se levante, para que la incredulidad no resalte, para que la incredulidad no impida que la fe opere a nuestro favor, que podamos echar mano de la fe en todo tiempo y en todo momento. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra del Señor, la incredulidad viene por no entender la palabra, por ignorar la palabra o por escuchar todo aquello que es en contra de la palabra, como los sentidos o cualquier mala noticia. Imagínense que tenemos una carreta, como aquellas carretas antiguas que eran jaladas por caballos. Ahora imagínense que en la carreta de un lado tenemos un caballo fuerte, poderoso, que es la fe, que está estirando hacia la derecha, pero tenemos también otro caballo fuerte y poderoso, tan fuerte y poderoso como el caballo que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, que está jalando en sentido contrario. Esa es la incredulidad. Es cuando la incredulidad se levanta y la fe quiere operar, ambos estiran con poder, pero la carreta no se puede mover, porque son opuestos. Pero cuando entonces rechazamos y cortamos el poder de la incredulidad, entonces la fe puede caminar y favorecernos en todas las cosas, como está descrito en la palabra. Así es que apartémonos de la incredulidad, demos gloria al Señor, fortalezcámonos dando adoración y alabanza, gratitud al Señor, poniendo nuestros ojos en Jesús y sabiendo que la ignorancia de la palabra merma nuestra fe, que entender incorrectamente merma nuestra fe, y que dejar que nuestro yo, que nuestros sentidos, que nuestra carne se eleve, también merma nuestra fe. Por eso es importante orar y también es importante educar nuestro cuerpo, disciplinarlo en ayunar en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendito sea tu nombre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios, quienes reciben de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia por fe, y declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.